¿Qué tal, niños y niñas del quinto año básico? Espero que se encuentren todos muy bien. Yo muy contenta de estar una nueva semana junto a ustedes. Y hoy día vamos a analizar la novela leída, ¿cierto? Que se llama 13 casos misteriosos de Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes. Bien, para comenzar vamos a conocer el objetivo de la clase de hoy, que es conocer los diferentes elementos dentro de una novela. Y bien, recordemos que la novela tiene como principal diferencia de un cuento que esta es mucho más larga, ¿cierto? Y sus características, perdón, las descripciones que hacen hacia los personajes es mucho más amplia que en un cuento, ¿ya? Es mucho más detallada y también se detallan de mayor forma todos los escenarios posibles, el ambiente, el espacio, etcétera. Esta es la principal diferencia entonces y comenzamos conociendo a las autoras de este maravilloso libro. Ellas son Jacqueline Marty Aboitz, que es conocida como Jacqueline Balcells. Nació, ella que está ahí, ya nació en Valparaíso en el año 1944 y es conocida por su seudónimo Jacqueline Balcells, ya que Balcells es el segundo, o sea, es el apellido de su esposo. Ella es una escritora chilena de la literatura infantil. Jacqueline Balcells empezó a escribir a los 24 años, en el año 68, para sus hijos, ¿ya? Ella escribía cuentos de hadas, cuentos mágicos de duendes, etcétera. Pero recién llegó a publicar los cuentos cuando llegó a vivir a Francia en el año 1982. Y fue así entonces como ella destacó dentro de todos estos cuentos uno que se llamaba Le Raisin Enchanté, ya que sería La Paz Encantada, que de acuerdo a las encuestas fue uno de los más leídos en el año 1984. Su primer libro fue publicado en Chile y se llamaba El niño que se fue en un árbol en el año 1986. Y este volumen contiene 6 cuentos, de los cuales eh, fueron uno de los más conocidos, ¿ya? Y después publicó otro tipo de cuentos. En 1987 empezó a trabajar junto con Ana María Guiraldes, que está aquí al lado, y algunas de las obras de ella se encuentran traducidas al inglés, al francés, al árabe e incluso al italiano. Por otro lado, Ana María Giraldes Camerati nació en Linares, también en Chile, en el año 1946, y es una escritora chilena que está enfocada principalmente a la literatura infantil y además juvenil. Ella nació, como les dije anteriormente, en la ciudad de Linares y se interesó desde muy pequeñita en la pedagogía, ¿ya? Ella estudió pedagogía en castellano en la Universidad Católica y esta carrera no la terminó por ejercer, ya que se empezó a dedicar a escribir y a ser profesora dentro de la misma universidad en la que ella había estudiado. Las primeras publicaciones que hicieron aparecieron en la revista infantil Pocas Pecas, a fines de la década de los 70. Y después, en el año 1983, obtuvo un premio municipal de literatura de Santiago por El nudo movedizo, que fue el primer libro de cuentos para adultos. Posteriormente se dedicó por entero a lo que fue la literatura infantil y así empezó a crear grandes relatos bastante humorísticos, ¿ya? Donde tienen lenguaje sencillo y son muy adecuados para el autor. Su trabajo se destaca junto con la porteña Jacqueline Balcells y en 1992 hizo una novela que se llama Un embrujo de 5 siglos y fue incorporada dentro de la lista de honor de IBI, ¿ya? Y en el honor de ella se instauró un salón infantil de la Biblioteca Municipal de Linares que lleva el nombre de de Ana María Huiraldes. Bien, pasamos entonces al primer caso. Me estoy tratando de apurar un poco, chicos, porque como ustedes saben son 13 casos lo que hay que explicar hoy día. 13 casos misteriosos, ¿cierto? Por lo tanto, son 13 casos donde vamos a detallar cuáles fueron los misterios que ocurrieron y vamos a resolver qué fue lo que ocurrió finalmente dentro de cada uno de estos misterios. Bien, en el primer caso, que se llama el caso de la libreta de notas, tenemos como personajes al curso tercero medio A del Colegio Buenaventura, ¿cierto? Además de la profesora que era la señorita Leonor, estaba la gorda Marcela, Andrés, Catalina, Mauricio que era el Mateo y que le gustaba Catalina, Constanza que la describían como una niña lánguida y le decían Connie, y que eran 24 alumnos en total. Bien, entonces se los voy a relatar de la siguiente forma. El tercero medio A del Colegio Buenaventura estaba muy preocupado porque la profesora Leonor iba a entregar
en las últimas horas las libretas de las notas del trimestre. Y según la profesora dijo que estaban muy malas las notas. ¿Qué pasó? Los niños, o sea, los alumnos, se empezaron a preocupar porque tenían muy malas notas y no les iban a permitir ir a la fiesta que tenían planeada para el sábado. Entonces, en recreo, se reunieron entre todos, conversaron e intentaron planificar cómo evitar la entrega de esta libreta de notas. Eh, Sin embargo, Mauricio, que era el más mateo, ¿cierto? No estaba preocupado, pero igual quería ir a la fiesta para poder conquistar a Catalina. Connie, que estaba muy furiosa, golpeó una palmera donde estaba apoyada y se clavó una astilla en su pulgar. Se fue a enfermería y Catalina finalmente se va a devolver un libro a la biblioteca y Andrés se retiró resignado. Por otro lado, Marcela se retiró en dirección opuesta a Andrés y terminó el recreo y todos estaban ya una vez en la sala y la profesora grita: ¿Quién sacó la libreta de notas?, les dice. No se escuchó ni un solo suspiro. Y la profesora dice: saldré y quiero que las libretas estén en mi escritorio. Así les dijo la señorita Leonor. Así que ella salió de la sala y un desconocido dentro de la sala se paró y entregó las libretas escondidas tras la caja de tizas. Cuando entró la señorita Leonor, tomó las libretas, limpió una manchita que había en una de ellas. La profesora Leonor les dijo: quiero que sepan que ya me he enterado quién es el culpable. Y la que reconoce finalmente su culpa. ¿Ya? O sea, la culpable finalmente se paró y reconoció que había sido ella. ¿Quién habrá sido la culpable de este caso entonces? Muy bien, la culpable fue Connie, ¿cierto? Porque como dije en el relato anteriormente, la profesora limpió una manchita que había en la libreta y Connie le había pegado a una palmera y se había enterrado una astilla, por lo cual sangró y la mancha era de ella y la delató. Bien, pasemos al siguiente caso. El siguiente caso se llama el caso de las perlas grises, en donde tenemos actuando a los personajes Adela Fernández, Álvaro Fernández, que era el esposo de Adela, ¿cierto? Lulú, que era amiga de Adela, Sergio, que era el marido de Lulú, Víctor Astudillo era el amigo de Sergio, Laura, amiga de Adela, y el matrimonio Gómez. Bueno, estaban todos en una fiesta, ¿cierto? Porque la señora Adela Fernández iba a celebrar su cumpleaños número 50, donde su marido a las 12 en punto le iba a regalar un collar que ella misma había elegido y al fin ella iba a poder presumir, ¿cierto? Frente a su amiga Lulú este hermoso collar. A las 10, las visitas comenzaron a llegar. Lulú entró de negro con su marido Sergio y llegaron de los primeros. En este entonces, Víctor propuso a Sergio un negocio, pero Sergio argumentó que estaba tan mal económicamente, así que no aceptó y Víctor empezó a revolver el whisky con hielo. Llegó el matrimonio Gómez y Laura, quien contó que viajaría a Europa. Entonces, Adela invitó a todos al comedor y se sentaron alrededor de una mesa ovalada. A las 12 de la noche, Álvaro saca el estuche y los 14 ojos estaban fijos en él. Le entregó un collar de perlas grises y tornasol de 3 vueltas. Laura, que estaba muy amargada, comentó que una sola perla pagaría su viaje. Sergio dijo: supongo que lo habrás asegurado. Aún no, dice Álvaro, y los Gómez observaron en silencio la joya. Víctor no paró de beber su whisky con hielo. En ese entonces llega el mozo con la torta, se apaga la luz al soplar las velas, todos abrazan a Adela y ella grita: ¡Mi collar! Adela solamente recuerda que al abrazarla sintió unos dedos fríos y un tirón en el cuello. Inmediatamente, como le robaron su collar, llegó la policía y Álvaro apuntó al culpable. ¿Quién fue el culpable dentro de todo este relato? ¿Quién creen ustedes? A ver, saquemos conclusiones. ¿Qué estaba haciendo cada uno de ellos? Bueno, todo apuntaba a que finalmente el culpable era Víctor, porque él se encontraba con un vaso de whisky con hielo. ¿Y qué característica del ladrón sintió la señora Adela? Sintió unos dedos muy fríos en su cuello, ¿cierto? Entonces inmediatamente se supo por deducción quién era el culpable en este caso. Excelente, chicos. Continuamos entonces. El tercer caso es el caso del regalo de cumpleaños, en donde participan los personajes Emilia, Carola, que es la hermana de Emilia, Claudia, Carla, Nena, Carla, Nikki, Tere, Fran, que son todas amigas de Emilia. La protagonista en esta historia entonces es Emilia, quien cumplió 2 añitos. Y los padres desde muy temprano le obsequiaron una cajita ovalada con un collar con pepitas azules que ella observó cerca del dentista y que sonaba con movimiento. Su papá le regaló un mazapán de chocolate con nueces. Ella corrió donde su hermana Carola, que aún estaba durmiendo, y la despertó. Carola la miró y se puso muy contenta al ver el collar.
Se lo voy a mostrar a mis amigas, dijo Emilia. Las amigas llegaron a las 5 todas juntas y en el dormitorio observaron y se probaron los regalos. También Emilia abrió los regalos de sus amigas. Luego pasaron al comedor a apagar las velas y comer torta, para después salir al jardín a jugar. ¿Ya? Allí Emilia tenía organizado un juego que se llamaba Salta y no te mojes. Este juego consistía en colocar 4 cubos de agua en fila y saltarlos. Todas querían jugar menos Carla, porque dijo que no le gustaba saltar. Así que Carola, que ya llevaba los puntos en la gradería y Carla la acompañaba, Nikki fue la primera en mojarse y magullarse las rodillas y luego cansadas se fueron al living a escuchar música y se fueron yendo para sus casas. A las 8 Emilia se fue a su pieza, pero cuando ordenó, por sorpresa no encontró su collar. Los papás la ayudaron, pero a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, no encontraron el collar. ¿Quién habrá sido entonces la persona que se robó el collar en este caso? Bien, fue Carla, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que fue Carla? Claro está, ¿cierto? Porque Carla fue la única que no quiso jugar, no quería saltar. ¿Y por qué no quería saltar? Porque si no, el collar que tenía abajo iba a sonar. Recuerden que una de las características del collar era que sonaba mucho. Bueno, finalmente en esta historia, al otro día, Carla devolvió el collar. Pasemos al siguiente caso. Este es el caso del atraco al banco Muchos Miles, ¿ya? Bueno, y la historia relata lo siguiente. Primero vamos a conocer a los personajes. Los personajes son Juan Rodríguez, Víctor Ponce, que son cajeros, la señorita Pusi, que es la secretaria de don Pedro Retamales es gerente del banco, Santelices es el guardia y Soto es el inspector. Entonces, relata que Juan Rodríguez y Víctor Ponce eran cajeros del banco Muchos Miles y que terminaron de hacer arqueo en las cajas. Ya el arqueo es cuando ellos empiezan a cuadrar el dinero, a contabilizar que esté todo lo recibido en el día. ¿Ya? Y luego de una pesada mañana, la señorita Pusi y don Pedro Retamales se aprontaban para retirarse. La señorita Pusi avisó al guardia que se iban a retirar y Rodríguez y Ponce se dirigieron con el gerente a la bóveda a entregar 18 millones, que fue toda la recaudación del día. Pero en ese momento se presentó un camión que estaba blindado frente al banco a hacer todo el retiro del dinero. Retamales sospecha lo peor y no dejó entrar a nadie hasta confirmar quiénes eran. Entonces se rompieron los vidrios y con pistola en mano empezaron a paralizar al guardia con un líquido helado. Todos fueron amarrados y se llevaron las cajas con los depósitos. El inspector Soto interrogó a Pussy y se dio cuenta que la alarma no había sonado cuando rompieron los vidrios y que solamente alguien del banco podía desconectar la alarma. Así que el gerente comenzó a comentar que los bandidos eran altos, eran morenos, que tenían un aire oriental. Rodríguez, por otro lado, comentó que él había visto la patente cuando se fueron y que empezaba con EE de la comuna de La Reina. Y por otro lado, Soto colocó a cada uno en la posición que los dejaron amarrados. La señorita Pussy, que estaba amarrada en la silla, el gerente y los cajeros y el guardia en el suelo tras una columna y los dibujos. Todos aceptaron el dibujo, pero algo fallaba. El culpable fue descubierto. ¿Quién fue el culpable de este robo? Fue Rodríguez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Rodríguez había dicho que había visto la patente cuando se iban yendo los ladrones, pero estaba tras la columna y era imposible que viera la patente, así que había sido él. Muy bien, niños. Pasemos al siguiente caso entonces. Este es el caso del zafiro de Doña Sara. Entonces la protagonista de este caso es doña Sara, por supuesto, Roberto, que es el sobrino de la señora Sara, Gladys, que es la empleada, y Petronila, que era la cocinera. Entonces se trataba de la historia de una viejita que era muy sola y la única compañía que ella tenía eran todos sus recuerdos, sus objetos, con los cuales a ella le daba mucha nostalgia, ¿cierto? Porque eran objetos antiguos, como por ejemplo una cajita de oro que tenía dentro una piedra preciosa que era el símbolo de un antiguo esplendor. Una mañana ella amaneció con dolor de pecho y garganta, entonces llamó a la empleada, no sin antes decirle que su cajita, que mañana a su cajita que mañana iban a seguir conversando. Ella hablaba con su cajita y la iba a guardar para que nadie supiera de ella. Pero cuando estaba cerrando el velador, ella se desplomó y finalmente fue hospitalizada. Cuando despertó, lo primero que pidió era ir a revisar el velador y fue tanto que la enfermera y su sobrino le creyeron loca. Roberto finalmente le prometió que iba a revisar el velador de su casa y se fue. 8 de la mañana, el inspector Soto interrogó a Roberto, a Gladys y a Petronila, porque la cajita preciosa había desaparecido.
Y preguntó, ¿alguien sabe lo que había en la cajita? Preguntó Soto. Gladys dijo que no tenía idea. Petronila dijo que había visto la caja cerrada, pero ¿quién se iba a imaginar que adentro había una joya? Roberto dijo que él sabía y que le había dicho muchas veces a su tía que no era un lugar para guardarlo, así que yo sé que ella guardaba un zafiro azul. Soto llamaba a Raúl Olave que envíe una radio patrulla y porque ya tenía al culpable. ¿Quién había sido el culpable entonces? La persona menos esperada era Petronila, porque ella dijo que solamente había visto cerrada la caja, pero después dijo que había visto una joya dentro, y esto causó una contradicción. Por lo tanto, por deducción se saca que Petronila había sido la persona que robó la joya. Posteriormente pasamos al sexto caso, ya ahí está Petronila, pasamos al sexto caso, entonces, que es el caso de las secretarias quejumbrosas, ¿ya? Quejumbrosas, perdón, que se quejaban mucho, ¿cierto? Acá participaban los personajes Inspector Soto, Juan Mancilla y por otro lado las secretarias que se llamaban Rebeca, Silvia, Pamela y Ángela. Bueno, el señor Juan Mancilla había llamado por teléfono al inspector Soto para que lo ayudara porque había habido un robo en la oficina de abogados. Mancilla y Hermosilla, así se llamaba la oficina. El inspector se presentó y cuatro secretarias lo hicieron esperar. Las secretarias todas conversaban sobre diferentes dolencias que tenía cada una. Por un lado, Rebeca dijo que le dolían mucho los oídos. Silvia dijo que le dolía mucho la cabeza. Pamela se quejaba del dolor de muela. Me salió un verso ahí, ¿cierto? Bueno, Ángela se quejaba de su dolor de columna y Soto pasó a hablar con Mancilla. El socio Hermosilla le había avisado telefónicamente que había dejado una billetera con un cheque abierto en la oficina, pero Mancillas antes de ir a buscar el cheque habló con su esposa 15 minutos y después se dio cuenta que el cheque no estaba. Las secretarias estaban en colación y Soto se dirigió a una oficina en el piso de arriba que tenía la línea de teléfono de Mancilla y estaba desocupada. Y se da cuenta que en la parte superior del auricular, que es por donde uno escucha la conversación, ¿cierto? Había como una sustancia. Y Soto descubrió inmediatamente quién había sido el culpable. ¿Quién había sido el culpable entonces? Rebeca, ¿cierto? Recordemos que Rebeca estaba con dolor de oído, así que la sustancia que estaba en el auricular eran las gotas para el oído, para el dolor de oído, ¿cierto? Entonces, claramente ella había sido la única que había podido escuchar la conversación que había tenido Mancilla con Hermosilla. Así que ahí queda resuelto el caso. Pasamos al siguiente caso, que es el caso de la moto embarrada. Acá los personajes son Rodrigo, que era el dueño de la moto, y por otro lado los amigos de Rodrigo, que se llamaban Marcelo, Gonzalo, Ignacio y Felipe. Bueno, Marcelo, Gonzalo, Ignacio y Felipe admiraban y les gustaba mucho, ¿cierto? La moto nueva del amigo Rodrigo, ¿ya? Y Rodrigo la tenía en su garage. Y nunca nadie la había probado porque Rodrigo no tenía licencia de conducir y los amigos tampoco. Bueno, luego él guarda la moto y la escondió la llave debajo de una mesa. Todos se fueron para su casa y tenían una prueba de química en la universidad, así que tenían que descansar. Pero de repente en la noche, mientras llovía, alguien que no se sabe entró al garage, sacó la llave del escondite y salió en la moto para que, bueno, y más tarde la devolvió. El asunto es que nadie sabía quién había utilizado la moto. Al día siguiente, Rodrigo, antes de salir a la universidad, se dio cuenta que la moto estaba toda embarrada, ya, estaba llena de barro. Y después de la universidad se juntaron en la casa de Felipe. Allí Rodrigo le preguntó qué hicieron la noche después de ver la moto y ellos vieron el escondite de la llave. Así que sospechaba de los amigos. Pero primero les preguntó qué habían hecho para descubrir. Marcelo dijo que él había comido y se había acostado, que trató de estudiar pero finalmente se quedó dormido. Felipe le contó que había estudiado y se había dado un baño de tina. Ignacio comentó que había visto una película antigua. Por otro lado, Gonzalo, que había ido a ver a su polola hasta las 11 de la noche, y después llegó la mamá de Felipe y dijo, Marcelo, tu mamá se enfermó anoche y llamaron al médico. Gonzalo, Francisca está con hepatitis. Ignacio, se cortó la luz en tu casa. ¿No dice Ignacio? Entonces, ¿viste la película de Doris Day? Y llega el gaffiter a ver el calefón de la casa de Felipe porque no funciona. Rodrigo finalmente saca sus conclusiones y dice, ya sé quién fue. Finalmente, el culpable había sido Felipe. ¿Por qué? Porque él había dicho que se había dado un baño de tina, pero resulta que el calefón estaba malo y él no se iba a bañar con agua fría. Así que de esta manera descubrimos al culpable. En el caso número 8, que se llama el caso del joyero angustiado, don Pablo Levi, ¿cierto? Participan los personajes que son Timoteo, que era el ayudante de don Pablo Levi,
Don Pablo era el dueño de la joyería. Bueno, don Pablo había bajado la cortina de la joyería mientras que Timoteo terminaba de limpiar. Y don Pablo se retiró a acostarse porque deseaba mucho ver las noticias. Así que le dijo a Timoteo, recuerda que mañana van a venir a ver el sistema de alarma. Mientras Timoteo limpiaba el local, se acercaron dos señoras y pidieron entrar, pero él las despachó rápidamente, ¿cierto? Porque estaba cerrado. Así que Timoteo cerró y apagó las luces. Y así fue como observó de repente a un hombre que estaba acostado en la vereda, apoyado en la pared del local, y un camión de mudanzas que estaba estacionado enfrente. Más tarde comenzó a llover cada vez más fuerte y los faroles de la calle se empezaron a apagar. Al día siguiente, Soto fue llamado a la joyería porque ésta había sido robada. Interrogó a Timoteo y cuenta que había un hombre durmiendo y un camión de mudanzas. Don Pablo le dijo que ellos deben haber sido porque se habían aprovechado de la oscuridad de la acera y la falta de alarma. Pero claramente con esta respuesta se descubre al ladrón. ¿Quién había sido? Había sido el señor Don Pablo el que había ocasionado esto, ¿ya? Porque él se había retirado temprano y no tenía forma de saber que los faroles se habían apagado con la lluvia si él no estaba ahí, ¿cierto? Pero finalmente se le salió este dato que solamente sabía Don Timoteo. Bueno, pasemos al siguiente. El siguiente caso se llama el caso del secuestro del arquero. Y en este caso participa Villalongo, que era el pueblo Vicente, Canguro Esteban, Fido, el perro Jorge, ¿cierto? Que era el perro Jorge. eh, y todo comienza cuando un domingo era el partido de fútbol más importante en Villalongo, entre los mastodontes versus los venados, ¿ya? Los mastodontes eran porros brutos y maceteados según el relato, en cambio, los venados eran estudiosos, astutos, pero más pequeños. Y su esperanza era el arquero. Ahí tenían toda la fe puesta, ¿cierto? Que era el canguro Esteban. Pero el viernes el canguro Esteban no apareció en el entrenamiento. Y luego de que lo buscaron por todas partes, llegó una carta donde con muy mala ortografía decía que el canguro era rehén y que mañana a las 12 iban a tener noticia de él, ¿cierto? El equipo, sin embargo, siguió buscando al canguro y al otro día a las 12 llegó un nuevo mensaje que decía que iban a recibir instrucciones de puño y letra del canguro para el rescate. El tercer mensaje llegó amarrado a Fido el perro, ¿ya? Y el mensaje decía lo siguiente: siempre que dejen un balón bajo la higuera me podrán ver en un partido el domingo próximo. El domingo próximo, dice. En el caso contrario, ustedes perderán su arquero. Esteban. Bueno, este era una de las cartas que ellos habían recibido, pero esta carta, aparte de mala ortografía, tenía muchos detalles, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a comentar y Jorge dice, ya sé dónde está, síganme. Y se dirigieron a un lugar que estaba entre Roqueríos y los mastodontes entregaron al canguro. Así que finalmente los venados ganan 3-2 a los mutantes. ¿Qué pasó entonces? Que el equipo contrario había sido el que había secuestrado a este arquero para que perdiera el otro equipo, ¿cierto? ¿Y cómo llegaron a la conclusión de dónde estaban? Porque esta carta guardaba un mensaje donde cada letra incorrecta en la falta de ortografía que había tenía una clave, ya tenía una consonante que conformaba una palabra. Teníamos la C, luego teníamos la A, luego teníamos la V, ya que estaba aquí. Luego teníamos la letra E, que está invertido. Luego teníamos la letra R. Y luego teníamos la letra N y la letra A, ¿ya? Y esas letras conformaban la palabra caverna. Por lo tanto, así descubrieron dónde estaba el amigo. Pasamos al siguiente caso entonces, que se llama el caso del ladrón con máscara. El caso del ladrón con máscara participaba la cajera, el ladrón y un adolescente en moto. En este caso, el inspector Soto presenció un robo en el supermercado de su barrio cuando aproximadamente a las 8 de la noche entró a comprar una postal. Soto no dejó de mirar al ladrón enmascarado y observó que la tela se le hundía en la boca abierta. Encañonó a la cajera en la sien y después apuntó al inspector antes de huir. ¿Ya? Y el inspector siguió al ladrón en una moto que manejaba un adolescente y luego que éste se quitara la máscara y se subiera a un taxi, Soto le daba instrucciones al joven al que logró hacer detener el taxi. Después, dos carabineros ayudaron al inspector y sacaron a 4 hombres y el chofer.
Bajo el asiento estaba la bolsa con dinero y una pistola, pero todos negaban ser los ladrones. Soy un empleado bancario y mantengo con esfuerzo a mi familia, dijo uno. Esto es un atropello, ustedes no saben quién soy yo, dijo otro. Yo soy un honrado vendedor, viajero y jamás he tenido que ver con la policía, dijo otro que tenía bigotes y romadizo. El romadizo es como esta agüita que te cae en la nariz cuando tú estás muy resfriado, ¿ya? Y de repente habla un tartamudo y dice, pero tartamudeaba el último. Todos están detenidos, dijo Soto, pero solo uno irá esposado, y ya sé quién fue. ¿Quién había sido? Bueno, Soto se había dado cuenta que el enmascarado le costaba respirar, igual que el sospechoso que estaba con romadizo y resfriado, así que el resfrío lo delató. Pasamos al caso número 11, que se llamaba el caso del gato perdido. ¿Ya? En este caso participaba doña Doralisa, Tutankamón, que era el gato de la señora Doralisa, y Josefa y Diego, que eran hermanos. Aquí, a las 6 de la mañana, la señora Doralisa despertó a todos los vecinos gritando ¡Tutankamón! ¿Ya? Porque su gato no había aparecido a comer. A las 9 de la mañana, la señora Doralisa casi se desmaya y Josefa y Diego entraron a su departamento y la entraron, ¿ya? Luego le dejaron en su mecedora y Diego y Josefa se comprometieron a buscar al gato con una grabadora para registrar las declaraciones de los vecinos y así fue como empezaron a investigar a cada uno de ellos. Entonces, el sospechoso número uno, que era la señora Torres, dijo que estaba muy cansada porque su bebé no había dormido, porque no tenía mamadera y además que había escuchado los maullidos del gato. El sospechoso número 2 era el joven Mateo y dijo que no había dormido porque tenía que estudiar 300 hojas de historia y que los gritos de la señora Doralisa no lo dejaron y estaba muy enojado con el gato. El sospechoso número 3, que era Emma Aros, era muy amable y a pesar de ser desagradable, por lo general no escuchó los maullidos del gato. ¿Ya? Pero dijo que era un gato simpático y gordo, a pesar de no gustarle los animales, su hijo viene de visita del norte. Y el sospechoso número 4 era Juan García Gómez, era un escritor, los invitó a pasar y al pasar a la casa de este hombre se dieron cuenta que estaba todo desordenado, ¿ya? Así que, además de estar todo desordenado, se dieron cuenta que él se había quedado escribiendo toda la noche y que le faltaba un botín negro y su ropa estaba toda arrugada, ¿ya? Pero él siguió escribiendo y no respondió absolutamente nada. Entonces, finalmente, los niños fueron a ver a la señora Doralisa y en el patio estaba Tutankamón. Ya había llegado, pero tenía un chichón en la cabeza y estaba rodeado de tarros y tenía un botín en el suelo. ¿Cómo llegamos a la conclusión entonces? A través del botín que le faltaba a este personaje, ¿cierto? Porque Tutankamón llegó con el mismo botín a la casa de la señora, de su dueña, de la señora Doralisa, y así fue como se dieron cuenta que el zapato que faltaba era de este caballero y que seguramente con ese zapato había dejado el gato inconsciente toda la noche. Bien, pasamos al siguiente, el penúltimo caso, que es el caso de la estatua de la mujer sentada pensando. Aquí participan Jaime, que el alias es el artista, Felipe, que era el panda karateca, Gonzalo era Rambo el musculoso, y tres ladrones a las 5 de la madrugada que se habían estacionado a pocos metros de la casa. Bueno, la intención era robar la estatua de una mujer sentada pensando, así se llamaba esta mujer, que mañana iba a ser rematada. Al día siguiente iba a ser rematada, ¿cierto? Como una obra de arte de los años 80. Así que se escondieron detrás de una entrada y salió el guardia a recoger el diario. Así que el panda va rápidamente y le da un golpe de karate en la nuca al guardia. Entraron a la casona, ubicaron a la estatua, pero cuando la van a sacar, el artista se enojó porque los transeúntes se resguardaban de la lluvia en la entrada. Así que el Rambo, que llevaba la estatua, decidió sacarla por una ventana porque según él no creía que dos parejas de transeúntes se asomaran por la ventana. El artista se adelantó para llevar la camioneta, pero dos hombres y dos mujeres que eran transeúntes los esposaron. Y resulta que eran policías, ¿ya? Que estaban encubiertos y se llevaron a dos detenidos. ¿A cuál creen ustedes que dejaron libre? El artista dijo que eran transeúntes, pero Rambo dijo que eran dos parejas de transeúntes. Entonces, el Rambo sabía que irían, porque también era policía y estaba encubierto, ¿cierto? Él no era parte de este grupo, ¿ya? Por lo tanto, era una coartada para atrapar a el artista y a Jaime y a Felipe, ¿cierto? Que era el panda y el artista. Y pasamos al último caso, que es el caso de la pagoda de Marfil. En el caso de la pagoda de Marfil participan Carlos Olavarría, que era solterón y heredero, perdón, me devuelvo ahí, ¿ya?
Norma Mucama, José Mayordomo y Jacinto Flores, que era el jardinero. Bueno, el señor Olavarría era un solterón coleccionista de figuras de marfil. Él jugaba golf y administraba su negocio. Y tenía una gran vitrina de madera con tapas de vidrio, donde exhibía valiosas figuras bajo llave. Pero la figura favorita de él era la pagoda de filigrana, que le había regalado una hermosa japonesita que era Yalu Ting. ¿Ya? Era la única figura que le quedaba sin llave sobre su escritorio al lado de una agenda. Cuando le robaron la pagoda, se apenó mucho, le contó al inspector que se había dado cuenta y después de llegar a jugar golf, solo interrogó a los empleados por separado. Soto le preguntó, ¿qué hizo ayer? Norma dijo que hizo los dormitorios y los baños del segundo piso. Soto le pregunta, ¿entró al escritorio? Y Norma le dijo, sí, a dejar el diario y a ver la agenda por si don Carlos me dejó alguna nota. La nota decía que no llegaría a almorzar, que se fuera luego. Soto le pregunta, ¿con quién habló entonces? Y Norma le dice, con nadie, me fui a las 2 a cobrar el desahucio de mi marido. Soto le dice, don José, ¿qué hizo ayer? Y José le responde que luego de hacer el aseo se fue a la carnicería antes de las 11 y llegó a las 12:30. Por otro lado, Soto le pregunta, ¿qué más hizo? Y José le dice, el almuerzo. Luego esperé al caballero hasta las 2 y me fui a dormir. Por ese entonces, Soto le pregunta, ¿entró al escritorio? Y José le dice, no, limpia los miércoles y sábado. Soto, que había trabajado todo el día, trabajó todo el día de ayer, le preguntó a Jacinto. Jacinto le dice, como todos los lunes y martes, solo en la mañana. Soto le pregunta a Jacinto, ¿entro a la casa? Y Jacinto responde, solo al baño de José a cambiarme ropa para irme. No entré a la casa, y menos sabiendo que el patrón no vendría a almorzar. Entonces Soto dice, don Carlos volverá a ver su pieza de marfil, porque se dio cuenta que el ladrón estaba entre ellos. La respuesta era que Jacinto dijo que no iba a entrar a la casa, pero leyó la nota del escritorio donde decía que don Carlos no iría a almorzar como él había dicho. Así que finalmente fue Jacinto. Y vamos a dejarlos entonces con las preguntas de la evaluación, ¿ya? Las preguntas van a ir determinadas por el número de caso. Recuerden que yo les puse el número de cada caso. Ya tenemos el caso 1, que era el del colegio, ¿cierto? 2, 3, hasta el número 13. Para el caso número 1 van 3 preguntas. La primera pregunta dice, ¿quién hizo desaparecer las libretas y cuál fue el motivo? Acá tú tienes que explicar quién fue el responsable y por qué lo hizo, ¿cierto? Número 2, ¿cómo fue el momento en que la profesora descubrió al culpable del robo de las libretas? La idea es que me lo escribas lo más detallado posible y me digas cómo fue ese momento. ¿Ya? Número 3. Si fueras parte de este curso y la responsable del robo te pide un consejo antes de cometer dicho acto, ¿qué le habrías aconsejado y por qué? Esta es una pregunta personal, así que aquí depende mucho de tu punto de vista y de tu propia opinión, para ver qué consejo le hubieses dado tú a la niña que robó la libreta de notas. Caso número 2. Pregunta, ¿quién robó el collar de perlas? Luego, ¿qué hecho permitió que descubrieran al ladrón? Algo pasó, ¿cierto?, por el cual el ladrón fue descubierto. Y número 3, describir psicológicamente a Laura. Recordemos que las descripciones psicológicas son para apuntar cómo es la persona, cómo actúa, cómo se comporta, ¿ya? Físico es todo lo contrario. Físico es todo lo que yo puedo ver por fuera, como son sus ojos, su pelo, etcétera. Pero yo estoy preguntando cómo es psicológicamente. La vamos a detallar en base a lo que se nos relata en la historia. Recuerden que con lo que se nos cuenta en una historia nosotros ya podemos sacar conclusiones. En el caso número 3, las preguntas son, la persona que robó el collar no quería jugar al saltino te mojes. Explica por qué motivo no quería jugar. Recuerden que el collar que había robado tenía una característica muy particular y debido a esta característica no quería jugar, ¿cierto? Ustedes me explican cuál era la característica y por qué esta persona no quería jugar. Número 7. Van a dibujar y pintar el collar de Emilia, ¿cierto? Que le habían robado y la cajita en la que venía el collar que le habían obsequiado. Se la imaginan, ¿cierto? Y lo dibujan y lo pintan lo más lindo posible. Caso número 4. En la pregunta número 8 del caso número 4, les solicito que expliquen cómo el inspector descubrió al culpable del robo en el Banco Muchos Miles y luego, respecto a ese mismo caso, que mencionen una estrategia que utilizaron en el robo para que se facilitara el ingreso de los ladrones. ¿Ya? Recuerden que algo desactivaron. ¿Qué habrá sido? Bueno, en el caso número 5, la pregunta número 10 es ¿por qué era tan importante el zafiro para doña Sara? Recuerden que este zafiro tenía una gran importancia para ella, un valor sentimental. ¿Por qué? ¿Ya? 11. ¿Quién fue él o la responsable del robo y por qué lo hizo? Caso número 6. Pregunta número 12. ¿Cuál fue la pista que le ayudó al abogado Mancilla a descubrir al culpable?
Número 13. ¿Quién resultó ser el culpable del robo de este caso y qué dolor padecía? Caso número 7. 14. Explica cuál es la causa de que Rodrigo no pudiera utilizar su moto. 15. ¿Con qué intención crees que utilizaron la moto de Rodrigo? Recuerden que en este caso nos explicó por qué se habían llevado la moto de Rodrigo, así que cada uno tiene que sacar sus conclusiones. ¿Qué creen ustedes que se hizo con esa moto? Caso número 8. ¿Cuál fue la pista que ayudó a descubrir al ladrón? Y 17. ¿Crees que don Pablo tenía intenciones de culpar a Timoteo? Justifica. O sea, aquí me van a decir si creen que don Pablo quería culpar a Timoteo del robo y por qué, ¿cierto? 9. Número 18. Pregunta el nombre, menciona el nombre de los dos equipos de fútbol rivales. ¿Cómo se llamaban los dos equipos que jugaban en contra? Van a escoger a uno de los equipos y van a señalar las características que tenían los jugadores. Recuerden que yo lo mencioné dentro del video. ¿Ya? Caso número 10. Pregunta 19. ¿Quién era el culpable de este caso y cómo lo descubrieron? Caso número 11. Pregunta 20. ¿Cuál fue la pista que ayudó a descubrir al culpable? Caso número 12. Pregunta 21. Dibuja y describe físicamente, ahora sí, lo que yo puedo ver por fuera, a uno de los personajes de esta historia. Escogen a cualquier personaje y lo dibujan. Y por último, en el caso número 13, van a responder quién le habría obsequiado la pagoda al señor Olavarría. Recuerden que yo dije que había sido una amiguita. ¿Cómo se llamaba o cuáles eran sus características? Lo pueden mencionar. Les doy las gracias por haber visto este video. Espero que este resumen les haya ayudado mucho para resolver la duda. Y cualquier pregunta pueden escribirme a mi correo que es prof.carolinarrojasud@gmail.com y nos vemos en una próxima clase. Chicos, que estén muy bien.